tabique nasal, de la córnea, el párpado superior, de la frente y el cuero cabelludo hasta el vértex, envían impulsos sensitivos conducidos por la división oftálmica del nervio trigémino. Estos impulsos sensitivos ingresan hasta el cuerpo de la neurona pseudounipolar ubicada en el ganglio de Gasser, donde un segundo axón de la misma neurona ingresa por la raíz sensitiva del nervio trigémino a nivel de puente a protuberancia. Una vez ese axón ingresa a puente a protuberancia, se bifurca en un ramo ascendente corto y un ramo descendente largo. El ramo ascendente corto conduce impulsos nerviosos con información táctil, que termina siendo sinapsis con una segunda neurona en el núcleo principal del trigémino ubicado en la protuberancia o puente. El axón descendente, que es más largo, se proyecta al bulbo raquídeo con información dolorosa y térmica, que termina siendo sinapsis con una segunda neurona ubicada . Lo mismo va a pasar con los otros territorios. Si miramos el territorio maxilar, en su dibujo lo tienen representado así. Entonces, según el esquema, el territorio maxilar, ¿qué partes involucra? El párpado inferior, la región infraorbitaria, el labio superior, por detrás del labio superior, dientes superiores, por detrás de los dientes, el paladar, muy bien, y la región cigomática. Eso es territorio maxilar. Eso es territorio maxilar. El territorio maxilar, párpado inferior, piel de región infraorbitaria, labio superior, dientes superiores, paladar y piel de la región cigomática. Eso es territorio maxilar. ¿Sí estoy explicando bien? ¿Se está entendiendo todo? Sí. Oiga, eso porque no hace. No he escuchado nada. Yo no sé nada. Bueno, entonces miren, la situación es la misma, solo que de este territorio ya no vamos a entrar por el nervio oftálmico, vamos a entrar por el nervio, pero entramos de la misma forma. Presten atención. Entonces miren acá, por favor, ya les doy el espacio. Tendríamos aquí el receptor enviando los impulsos nerviosos que entran por el nervio maxilar a la neurona pseudounipolar del ganglio de Gasser. Luego el segundo axón entra al puente y lo mismo, un ramo ascendente corto y un ramo descendente largo. El ascendente corto, ¿dónde terminó haciendo sinapsis? En el núcleo principal con tacto, y el descendente largo en el espinal con dolor y temperatura. Y para el territorio mandibular es exactamente el mismo. Entonces miren aquí el territorio
succesorio mandibular hace lo mismo. Los impulsos nerviosos, ¿por dónde entran? Por el nervio mandibular a la neurona pseudobipolar del ganglio de Gasser y hace lo mismo. Entonces coloquémoslo al día. Yo ahí tuve que utilizar para los dos rojos que no tengo más marcadores. Sí, hasta allá abajo. ¿Ah? Según el dibujo, ¿cuál es la única parte de la mandíbula que no está inervada por el trigémino? El ángulo. Ese lo vamos a ver mañana con plexo cervical. Suena mucha información, pero lo importante es que después de la clase usted diga, ahora sí sé, aprendí. Si me lo prestaste, agradezco. Sí, gracias. Se les puede llamar órganos tendinosos de Golgi o se les puede llamar usos neurotendinosos y usos neuromusculares. Eso no los hemos mencionado todavía. Al necesario. Eso no lo hemos mencionado todavía. Por el trigémino. Si no, por el es la única parte de la cara que recibe más por el por ceros. Cervical o braquial. Listo, jóvenes, entonces vean. La conclusión de esta primera parte del dibujo me la van a ayudar a construir ustedes entonces. Hago las preguntas y ustedes van entonces dándole solución a esto. Toda la sensibilidad de la cara converge en neuronas pseudobipolares localizadas ¿en dónde? O sea que la primera estación de neuronas que recibe sensibilidad de la cara es el ganglio de Gasser. Y no solamente ocurre en la cara, en cualquier parte. La información sensitiva siempre tiene su primera neurona en un ganglio y esa es pseudobipolar. Listo. Ahora, ¿dónde se localiza la segunda neurona para la vía del dolor y la temperatura de la cara? Núcleo espinal del trigémino. ¿Dónde se localiza la segunda neurona para la vía del tacto de la cara? El núcleo principal del trigémino. Hasta aquí la información es ipsilateral, o sea, del mismo lado. Significa que la información de la piel derecha de la cara va al ganglio de Gasser derecho y a los núcleos del lado derecho. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Bien. Prestamos atención, por favor, a la presentación y ahora volvemos al dibujo. Miren aquí. Tenemos las tres divisiones trigeminales. ¿Cuál? La oftálmica. Para que el nervio oftálmico pase de la órbita al ganglio de Gasser, tiene que atravesar la fisura orbitaria superior.
Luego el nervio maxilar. Para que el nervio maxilar pase de la fosa esfenopalatina que vimos ayer al ganglio de Gasser, ¿qué huequito tiene que atravesar? El foramen redondo, redondo, mayor o rotundo. Para que el nervio mandibular pase de la fosa infratemporal al ganglio de Gasser, ¿qué foramen tiene que atravesar? El foramen oval. Listo. Las tres divisiones del trigémino de momento, todas son sensitivas, pero la división mandibular también es motora. Al nervio trigémino se le reconocen dos raíces. Miren aquí, oftálmico, maxilar y mandibular llegando al ganglio de Gasser. O sea que esta es la raíz sensitiva, pero esta delgadita es la raíz motora. Y la raíz motora, ¿a quién se une? Al nervio mandibular. O sea que el nervio mandibular se convierte en una división mixta. El oftálmico, solo sensitivo. Maxilar, solo sensitivo. Mandibular, mixto. En el dibujo, aquí tienen la raíz motora. Esa sería la raíz motora del trigémino que se une al mandibular. No, no puede pasar porque esta raíz motora del ganglio es sensitivo. Pasa por fuera del ganglio, a un lado. Listo. Vuelvo a la explicación. ¿Alguien va a preguntar? Entonces, de nuevo, hace un momento preguntamos cómo se clasifican los nervios de acuerdo a la función. Y tuvimos tres respuestas. ¿Recordamos cuáles son las tres respuestas de acuerdo a la función? Sensitiva, motora y parasimpática. Entonces, si el nervio tiene ganglios, pues los ganglios también se clasifican funcionalmente como se clasifica el nervio. Si el nervio es sensitivo, entonces hay ganglio sensitivo. Si el nervio es parasimpático, hay ganglio parasimpático. Si el nervio es motor, no hay ganglio motor. Entonces, es inexistente la categoría de ganglios motores. O sea que los ganglios solamente pueden ser o sensitivos o parasimpáticos. ¿Por qué les menciono esto? Porque en el trayecto de cada una de las tres divisiones del trigémino hay ganglios. ¿Qué nervio es este? Mandibular. En el trayecto del nervio mandibular está este ganglio que se llama el ganglio óptico. Ojo, que el ganglio óptico está asociado, aunque esté en el trayecto del nervio mandibular, el ganglio óptico se conecta con el nervio glosofaringeo. ¿Por qué? Porque el ganglio óptico es un ganglio parasimpático y el nervio trigémino dijimos que es solamente sensitivo y motor. Es como si el nervio mandibular estuviera cuidándole al glosofaringeo el ganglio óptico. El ganglio óptico en el trayecto del mandibular, pero se conecta es con el glosofaringeo. En el trayecto del nervio maxilar también tenemos este ganglio que lo mencionamos ayer. El esfenopalatino ocupando la fosa esfenopalatina. El ganglio esfenopalatino también es parasimpático, pero se conecta con el facial, que lo vamos a ver ahora. Y ahí falta en el dibujo uno, ahorita lo miramos, el ganglio ciliar. El ganglio ciliar está en el trayecto del nervio oftálmico, pero se conecta con el tercero. Vamos a ir ampliando. Ahí entonces, el ganglio trigeminal de Gasser, la división oftálmica pasando por fisura orbitaria superior, la división maxilar por el foramen rotundo y la mandibular por el foramen oval. ¿Listo? Ya vimos entonces aquí. Estructura. El ganglio ciliar en el trayecto del nervio oftálmico, pero el ganglio ciliar le pertenece al tercero. El ganglio esfenopalatino en el trayecto del maxilar, pero le pertenece al séptimo.
Y en el trayecto mandibular tenemos el ganglio óptico que le pertenece al glosofaríngeo. Retiramos la piel de la cara, tejido celular subcutáneo, y empezamos a ver todos estos ramos. Pues todos estos nervios que estamos aquí son ramos del nervio trigémino, porque están llegando a la piel. Pues todos los nervios que hay en la piel de la cara le pertenecen al trigémino. Por ejemplo, este nervio será el nervio mentoniano. Miren ustedes que el nervio mentoniano le da sensibilidad al mentón y le da sensibilidad al labio inferior. O sea que el nervio mentoniano, ¿con cuál de las tres divisiones trigeminales está conectado? Mandibular. Pero miren acá, por ejemplo, el nervio infraorbitario. El nervio infraorbitario está conectado con el párpado inferior y con la parte lateral de la nariz. O sea que el nervio infraorbitario está en ¿qué territorio? Maxilar. Miren aquí, por ejemplo, el nervio cigomático-facial. En la región cigomática, ¿con quién está conectado? Con el maxilar. Pero ustedes pueden mirar arriba, aquí, el supratroclear y lateralmente el supraorbitario. Los nervios supratroclear y supraorbitario están en la frente. ¿A quién le pertenecen? Al oftálmico. Por ejemplo, por delante del pabellón auricular hacia la región temporal sube el nervio auriculotemporal. Según el dibujo, el nervio auriculotemporal, ¿en qué territorio trigeminal está? En el territorio mandibular. Miren aquí el nervio cigomático-temporal. Los ramos cigomático-temporales están en la región cigomática y temporal. ¿A quién le pertenecen? Al maxilar. Supratroclear y supraorbitario, ¿en qué territorio? Okay. Por ejemplo, ahí se está mostrando un bloqueo. Hablemos de bloqueo. El bloqueo. Cuando ustedes hablaron con el profesor el semestre pasado en la clase de potencial de reposo y potencial de acción, les hablaron a ustedes del estímulo. Entonces el estímulo llega a la neurona y cuando llega el estímulo se propaga a lo largo de la membrana, y mientras el estímulo se va propagando a lo largo de la membrana se abren unas proteínas transportadoras que se llaman canales de intercambio iónico o bombas sodio-potasio ATPasa dependiente. Cuando se abre esa proteína, ¿qué empieza a salirse de la neurona? El potasio. Y empieza a entrar sodio. La entrada de sodio hace que la polaridad de la neurona cambie de negativa a positiva, y a eso le llamamos despolarización, y cuando ya está despolarizada decimos hay potencial de acción. O sea que la carga, la polaridad eléctrica en la neurona está mediada es por la entrada del sodio. ¿Listo? Y si la neurona está despolarizada y es una neurona sensitiva que transmite dolor, pues el resultado es que va a haber conducción de dolor. Entonces yo llegué con le voy a hacer un bloqueo al paciente porque voy a cortar esta zona, voy a suturar, voy a hacer algo ahí que produce dolor. Entonces digo, le voy a bloquear el nervio. Y cuando le bloqueo, le coloco lidocaína o silocaína. Entonces cuando yo le inyecto al paciente lidocaína, la lidocaína, ¿qué creen ustedes que va a bloquear? La entrada de sodio. O sea que la lidocaína actúa en esas proteínas que normalmente se abren. La lidocaína las atranca. Entonces mantiene esas proteínas cerradas, y si esa proteína está cerrada, ni el potasio puede salir, ni el sodio puede entrar. Y si el sodio no puede entrar, entonces ¿cómo se mantiene la electricidad dentro de la neurona? Negativa, o sea, se mantiene en potencial de reposo, no hay impulso nervioso, no hay dolor, entonces yo puedo ir suturando. Ese es el bloqueo. El bloqueo es un medicamento que bloquea el canal para que entre el sodio. Entonces, estamos bloqueando un nervio por encima de la ceja, pero por encima de la ceja hay dos nervios. El que está medialmente se llama supratroclear y el que está lateralmente es el supraorbitario. Ahí se está bloqueando el supraorbitario, o sea que algo se va a hacer en la frente y en la ceja.
¿Qué nervio? ¿Qué división trigeminal? Oftálmica, el nervio supraorbitario allí. El supratroclear oftálmico. Nervio oftálmico está muy medial hacia la ceja, o sea que eso ahí es supratroclear. Esto es supratroclear. Miren por ejemplo cómo, según esto equipo, no, en ese caso bloquea dolor, temperatura, tacto y presión. ¿Por qué no bloquea propiocepción? Porque recuerda que la propiocepción viene solamente de ATN, solo de ATN. Entre otras cosas, y esa pregunta es importante. Los músculos de la mímica facial no tienen inervación propioceptiva. No tienen. ¿Listo? Los demás sí, pero los de la mímica facial no tienen propiocepción. Nervio oftálmico. Entonces miren por ejemplo el nervio oftálmico inervando a la glándula lacrimal. El nervio oftálmico, miren aquí, inervando a la frente con su ramo supraorbitario y supratroclear. El nervio oftálmico inervando la parte central de la nariz. El maxilar inervando la región infraorbitaria, el párpado inferior, las partes laterales de la nariz. El nervio maxilar inervando los dientes superiores, inervando el paladar. ¿Qué nervio sería lo que hace seguir? Primero, oftálmico, maxilar o mandibular. ¿Qué hay lateralmente en el ojo? La glándula lacrimal. Y dijimos que el nervio lacrimal, ¿de dónde viene? Del nervio oftálmico. O sea que allí se está bloqueando el nervio lacrimal, que está en el territorio oftálmico. Está en el territorio oftálmico. Procedimientos locales, miren ahí, procedimientos locales de oftalmología. ¿Eso en todos los seres humanos es igual o de pronto hay como que por un error de biología? Sí, señor, pueden haber variaciones anatómicas de prevalencia muy baja. Por eso, pues ya aprenderán ustedes en su momento cuando sean especialistas, porque eso no lo hacen los médicos generales. Bueno, excepto si les toca hacer el lugar en el San Juan de Dios o en un hospital público, deben hacer de todo. Pero, por eso al paciente se le hace firmar consentimiento informado. Y en el consentimiento informado tiene que haber una parte que le explica al paciente que él puede tener una variación anatómica, es decir, su cuerpo con alguna variación respecto a otros seres humanos que pueda representar un riesgo y que no es predecible. ¿Okay? ¿Qué territorio? Oftálmico, muy bien. Entonces, ese sería el nervio, no, lacrimal es nasociliar. Ok, ahí está en el margen, ¿no? Sí, está en todo el margen. Allí. ¿Qué bloqueo? Oftálmico, maxilar o mandibular. Maxilar, porque ya es la parte lateral. Si fuera el dorso, sería oftálmico. Ya el lateral es maxilar. Entonces, miren, ahí está el resumen del frontal, lacrimal, nasociliar, todo esto es oftálmico. En el canal de... Ya está subido. Ya vamos a mirar. ¿Qué nervio ahí? Está por debajo de la órbita. El infraorbitario. ¿Qué territorio? Maxilar. Pues, el infraorbitario le pertenece al maxilar. Con este conseguimos bloqueo del párpado inferior, de las alas de la nariz, de la región infraorbitaria, incluso del labio superior. Nervio entonces infra
orbitario. Ahí viene el bloqueo del orbitario. El orbitario, listo. Te recuerden, los del paladar dijimos ayer que se llaman palatinos. El que se va para adelante al paladar duro, palatino mayor. Y el pequeño atrás, palatino menor. Ambos. ¿En qué territorio? Maxilar. El que atraviesa el tabique nasal y luego pasa por el conducto incisivo. El nervio nasopalatino. ¿Qué territorio? Maxilar. Estructura. El ganglio esfenopalatino, que es parasimpático. Entonces, ¿esto qué sería aquí? El nervio maxilar. Por encima del ganglio esfenopalatino, el nervio maxilar. Y miren, este sería el nervio palatino mayor. Y acá el nervio palatino menor. El término descendente es para la arteria palatina descendente. ¿Qué nervio se está bloqueando ahí? El nasopalatino. Posterolateral. Los palatinos, mayor y menor, que está muy cerca. ¿Listo? Nervio mandibular. Entonces aquí lo vemos. Recuerden, asociado al ganglio óptico. Aquí vemos cómo el nervio mandibular llegó a la fosa infratemporal. Entonces miren, por ejemplo, del nervio mandibular se origina este nervio que es el ramo bucal. ¿El ramo bucal a dónde se dirige? A la boca o a la mejilla. Entonces cuando le dan un pico en la mejilla y usted lo siente, eso sería el nervio bucal. Ojo que hay dos nervios bucales. El del mandibular es sensitivo y hay un bucal del facial que sería motor. O sea que cuando sentimos la caricia en la mejilla es por el bucal del mandibular, sensitivo. Miren este nervio, ¿hacia dónde se dirige? Hacia la lengua. Este sería el nervio lingual. Él va a la parte anterior de la lengua. O sea que cuando nos quemamos la punta de la lengua sería el nervio lingual, mandibular. ¿Y qué tiene el nervio lingual? El ganglio submandibular, que le pertenece al facial. Miren este nervio aquí. Está cortado aquí y acá. Este sería el nervio alveolar inferior, el de los dientes inferiores. Le pertenece al mandibular. El del ojal de la meningia media. El aurículo temporal. Pertenece al mandibular. Ok. El nervio mandibular aquí, ¿qué sería esto? El ganglio óptico. Miren este nervio, el alveolar inferior. O sea que el nervio alveolar inferior, ¿por dónde se está metiendo? Por el foramen mandibular que estaba en la cara interna del rabo de la mandíbula. Inerva los dientes y luego se sale como nervio mentoniano por el foramen mentoniano. Y cerca del nervio lingual, el nervio, cerca del nervio alveolar inferior, el nervio lingual. Siempre dan punto. Entonces, bajan el alveolar inferior que se mete a la mandíbula y luego sale como mentoniano. Y el que se queda por fuera de la mandíbula sería el nervio lingual. Por eso cuando el odontólogo bloquea, él bloquea aquí en medio de los dos. Entonces queda bloqueado el alveolar inferior y el lingual. Cuando el paciente sale del odontólogo, entonces dice: tengo adormecido los dientes inferiores, pero tengo adormecido el mentón, tengo adormecido el labio inferior y siento adormecida la punta de la lengua porque se la alcanzaron a bloquear ambos. ¿Cómo ve? El aurículo temporal, como su nombre lo dice, la región auricular y la región temporal. Entonces miren aquí, estructura, ¿qué sería esto aquí? El ganglio óptico. Este es el nervio mandibular. Entonces el nervio mandibular, ¿listo? El que se mete a la mandíbula, ¿cuál dijimos que es? Alveolar inferior. El que queda a un lado, lingual. Y el que le hace enojar a la meningia media, auriculo temporal.
Ahí tendríamos entonces el aurículo temporal inervando la ATM. ¿Qué tipo de inervación? Propioceptivo. ¿Qué nervio está bloqueando ahí? El aurículo temporal para bloquear la parte alta del pabellón auricular y la región temporal. Entonces miren aquí el foramen de la mandíbula, por aquí entra el alveolar inferior, que luego se sale como nervio mentoniano. Pero sale ipsilateral, ¿cierto? Sí, todo eso es ipsilateral. Termino con el dibujo entonces de la siguiente forma. Estábamos con la segunda. Bueno, esto ya es un repaso, porque esto sí estoy seguro que lo vieron el semestre pasado. Tendríamos aquí los dos tálamos. Entonces, una división del tálamo. Hay una división del tálamo que voy a representar allí y le voy a llamar el núcleo ventral posterior medial del tálamo. ¿Qué hay en el núcleo ventral posterior medial del tálamo? Hay neuronas sensitivas. Voy a representar dos. Okay. Vámonos para el núcleo espinal del trigémino. Dijimos que en el núcleo espinal del trigémino hay neuronas sensitivas. ¿De qué función? Dolor y temperatura. Entonces presten atención. Las neuronas sensitivas de dolor y temperatura que hay en el núcleo espinal del trigémino decusan. Y una vez han decusado, hacia el lado contrario, suben. ¿Hacia dónde? Hacia el núcleo ventral posterior medial del tálamo. Y a esta decusación o a este ascenso se le conoce como el fascículo trigeminotalámico ventral o anterior. O sea que el fascículo trigeminotalámico ventral o anterior se llama así. Fascículo, que es un conjunto de axones. Trigémino, de tinto pan. Talámico porque da al tálamo, ¿cierto? Y ventral porque se posiciona en sentido anterior. Es decir, el fascículo trigeminotalámico ventral o anterior, ¿en dónde se origina? En el núcleo espinal del trigémino, pero del lado contrario. ¿Qué conduce el fascículo trigeminotalámico ventral o anterior? Dolor y temperatura, ¿de dónde? ¿Del lado contrario de quién? De la cara. ¿Dónde termina siendo sinapsis el fascículo trigeminotalámico ventral? Núcleo ventral posterior medial del tálamo, donde la siguiente neurona se conecta con el área 312. Por eso le dicen a uno, el área 312 siente lo del lado contrario. Ahora tacto. ¿Quién manejaba el tacto? El núcleo principal del trigémino. Las neuronas del núcleo principal del trigémino, esas no decusan, esas se suben por el mismo lado, formando el fascículo trigeminotalámico dorsal o posterior. O sea que, a diferencia del fascículo trigeminotalámico ventral, que es contralateral, el fascículo trigeminotalámico dorsal o posterior es ipsilateral y conduce solamente tacto del mismo lado de la cara al núcleo ventral posterior medial del tálamo y de aquí hacia el área 312. Exactamente. Si es tacto en la cara, lo sientes en el hemisferio cerebral del mismo lado. Si es dolor y temperatura en la mitad de la cara, lo vas a percibir en el lado contrario. Claro, tienen que haber dos fascículos trigeminotalámicos dorsales, el derecho y el izquierdo. Tienen que haber dos fascículos trigeminotalámicos ventrales, el derecho y el izquierdo, y cuando se unen se habla del lemnisco trigeminal. O sea que el lemnisco trigeminal es cuando usted asocia el ventral con el dorsal. Dolor y temperatura del lado contrario y tacto del mismo lado. Pueden ir a descansar 15 minutos. Dolor y temperatura del lado contrario. Y el trigeminotalámico dorsal tacto. Se deshabla el viernes.